Buenos días, mi nombre es María Arrimada, soy profesora en la Universidad de León y me gustaría contribuir a este congreso presentando una propuesta para la mejora de la redacción de textos síntesis en alumnado adolescente. Esta propuesta ha sido elaborada junto con mis compañeras Patricia Robledo y Paula López. Partimos de la idea de que en la sociedad actual el dominio de la competencia escrita es fundamental para desenvolverse tanto en el plano académico como en el social. Por ello, no es de extrañar que la legislación educativa establezca el abordaje de esta competencia desde el comienzo de la educación obligatoria. Sin embargo, no es hasta las etapas de educación secundaria y bachillerato cuando el énfasis curricular se centra en los procesos complejos de la escritura, como la planificación o la revisión textual, y en la escritura de textos síntesis, entendidos estos como la búsqueda y selección de información de diferentes fuentes y la integración de la misma en un texto propio y original. Sin embargo, los estudios demuestran que los textos síntesis del alumnado adolescente carecen de la calidad que cabría esperar, puesto que no integran la información, sino que se limitan a transcribirla. Son textos que además presentan errores de estructura, de organización y de conexión de ideas. Existe, por tanto, una necesidad formativa en este campo dirigida tanto a los alumnos, enseñarles a escribir un buen texto síntesis, como a los profesores, enseñarles a enseñar a escribir un buen texto síntesis. En base a todo lo expuesto, esta ponencia pretende describir un programa de instrucción en tareas de síntesis orientado a facilitar al profesorado de educación secundaria y bachillerato la enseñanza de este tipo de tareas, guiando así el aprendizaje y dominio estratégico de las mismas en el alumnado. El programa instruccional que presentamos persigue tres objetivos. En primer lugar, proporcionar herramientas para facilitar la redacción de textos síntesis en el contexto académico. Por otro lado, trabajar o fomentar las habilidades de búsqueda y selección de información en diferentes fuentes. Y por último, proporcionar estrategias de escritura eficaces. El programa instruccional tiene como destinatarios al alumnado del último curso de educación secundaria y bachillerato y, por tanto, tanto esta ponencia como posibles cursos formativos sobre el programa irán dirigidos al profesorado de estas etapas. El programa se estructura en 4 módulos, uno de ellos de carácter introductorio y los 3 restantes centrados en cada uno de los procesos involucrados en la elaboración de un texto síntesis, como son la búsqueda de información, la selección de la misma y la organización y cohesión. Cada módulo se trabajará en 1 o 2 sesiones con una duración de entre 45 y 60 minutos aplicadas a nivel de grupo-clase y que incluyen tanto actividades instruccionales o de enseñanza como actividades de aprendizaje. En esta diapositiva pueden ver los contenidos específicos de cada módulo. Dentro del primer módulo cabe destacar el concepto de texto síntesis y un breve resumen de los procesos implicados en su elaboración. El segundo módulo se centra en el proceso de búsqueda de la información, proporcionando al alumnado estrategias para buscar información en diferentes fuentes bibliográficas y para citar y referenciar dichas fuentes. El tercer módulo se centra en la selección de información, proporcionando a los alumnos estrategias para seleccionar la información más relevante. En el cuarto módulo, por último, se abordarán estrategias de organización y cohesión de la información. Para evaluar el programa instruccional utilizaremos 2 instrumentos. Por un lado, se evaluará la calidad de un texto síntesis escrito por el alumnado participante en base a una rúbrica que abarca 4 dimensiones: estructura, organización, cohesión, gramática y vocabulario. Por otro lado, se estudiarán las percepciones de los participantes a través de la cumplimentación de un cuestionario de satisfacción. En base a estudios previos, podemos decir que resulta eficaz instruir tanto en estrategias específicas de síntesis como en la tarea de síntesis en su conjunto, con lo cual esperamos que este programa instruccional resulte eficaz en la mejora de la competencia de síntesis en el alumnado adolescente. Esta eficacia se concretará en la escritura de textos síntesis con una mayor calidad, con una estructura más definida, con ideas más claras y organizadas, con una mayor cohesión de las ideas y con un vocabulario más preciso y técnico.
A partir de la propuesta presentada, podemos destacar algunas contribuciones tanto a nivel práctico o aplicado como a nivel científico. A nivel práctico, consideramos que este tipo de programas dan respuesta a la situación actual en la que nos encontramos con un alto porcentaje de alumnos cuya calidad de la escritura es baja. Asimismo, ofrece al profesorado programas instruccionales basados en la evidencia científica. Es además un programa muy flexible, lo que consideramos que facilita su aplicación en el aula. A nivel científico, existen muchos estudios que validan la eficacia de estos programas en alumnado universitario, pero gracias a propuestas como la que se plantea, podemos responder a la pregunta de si también son eficaces en los niveles de educación secundaria y bachillerato. De forma general, este tipo de programas contribuyen a reducir la brecha tradicionalmente existente entre la investigación o el conocimiento científico y la práctica educativa. Con esto finalizo nuestra ponencia, les agradezco muchísimo su atención y las 3 autoras quedamos a su disposición a través del correo electrónico para cualquier pregunta que consideren oportuna.